Bueno, les cuento un poquito. Pensaba esto primero, ¿no? Día 103 y lo que nos convoca es ni más ni menos que hablar del estrés por estos días. Yo agradezco que estos espacios existan, gracias a Redem en este caso, por la posibilidad de conectarnos para reflexionar un ratito sobre este tema. Em, Sobre todo, bueno, pensando ya los días que hace que llevamos enfrentando una situación de estrés con nuestros proyectos de todo tipo, ¿no? Nuestros proyectos laborales, las modificaciones que han tenido, pero nuestros proyectos también que van de la mano, personales, familiares, ¿no? Estamos todos, y yo incluida, estoy desde el mismo lugar en el que están todos ustedes, o sea que comparto la misma vivencia. En este caso hoy me toca representar a la sede de Puerto Madryn, ¿sí? Pero estoy desde aquí, desde Buenos Aires, ¿sí? Soy una patagónica en la capital, así que también es un gusto en ese sentido, que bueno, estas cosas que son, ¿no?, la posibilidad de la virtualidad hoy día y la conexión que nos permitan estar desde diversos lugares del país, con un tema que nos reúne y nos unifica. El estrés no solo unifica al país, en este caso nos está unificando como planeta. Hay un mundo enfrentando la pandemia, y bueno, y eso es un poco el motivo que hoy nos convoca. A mí me gustaría, y esto lo conversé con Lucrecia hace un momento, que este encuentro pudiera ser lo más interactivo posible. Veo sus nombres, alguna carita por fotos. No sé si andan con ganas de abrir las cámaras, porque me siento con Lucrecia y alguien más, pero eso con total libertad, o que en algún momento podamos abrir también nuestros micrófonos. A mí me encantaría verlos, me siento menos sola. Esta también es una situación de estrés, estarse exponiendo con una presentación, así que me siento más acompañada si se visibilizan. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la pregunta que obliga es, si ustedes antes de iniciar están estresadas, están estresados, se sienten estresados. Tenemos el chat, si quieren, haciendo comentarios en algún momento y los retomamos en algunas pausas y al final de la charla. Bien, yo imaginaba que si están aquí hoy, de algún modo, el título de esta charla hizo despejo a ese estrés, o se reconocieron con estrés y por ende decidieron estar aquí hoy. Entonces, para empezar a trabajar en este tema, que no solamente nos va a convocar a teorizar, sino más bien es una vivencia, una experiencia, les voy a pedir que ahí donde están, identifiquen cómo están en este mismo momento. Cómo están sentados, cómo llega el peso del cuerpo a la silla, donde decidieron sentarse por un rato a escuchar esta charla, cómo respiran, cómo sienten el gesto, el rostro en este momento, cómo llegan los pies al suelo, si han preparado algo para escribir y tal vez están tomando ya una lapicera o un bloc de notas, con cuánta fuerza están poniendo para sostener ese lápiz, esa lapicera, la hoja. ¿Es cómodo? ¿No es cómodo? ¿Cómo se sienten? Bien, y les voy a pedir que entonces, para disponernos a la charla, de a poquito busquen la mayor comodidad posible con los recursos que tienen en este momento para facilitarse el estar lo más cómodos posibles, ¿sí? Vean si es una cuestión de acomodar la silla, si es de buscar un almohadón, si es de buscar algo para tomar, si falta abrigo o sobra, si necesitamos silenciar el celular.
Bien. Bien, por lo general, cuando hablamos de estrés, y en este caso hoy los acompaño como profesional de la salud a muchos emprendedores que vendrán más del ámbito de la producción, de la empresa, etcétera. Como profesional de la salud, cuando trabajamos identificar o registrar el estrés, ¿sí? Sabemos que sensibilizarnos es fundamental. Y hoy creo que va a haber varias palabras que vienen de la salud de pronto y que también a sus emprendimientos les van a ser útiles para pensar qué es lo que nos está pasando como colectivo, ¿no? De personas que estamos pasando todas por lo mismo. Y quizás eso sea la clave para, además de ayudarse a ustedes a ver que sus proyectos tienen que estar encarados desde estas palabras clave, ¿sí? Que tienen que ver con ajustarse a la demanda que hoy estamos teniendo, ¿sí? Todas las personas estresadas estamos bajo una realidad que nos demanda de una manera particular. Entonces, ahora con el cuerpo y la mente disponibles, vamos a empezar a explorar un poquito el tema, ¿sí? Bien, ¿qué es estrés? ¿Qué quiere decir estrés? La palabra proviene del latín, ¿sí? El latín stringere quiere decir apretado, ¿sí? Sería como estar apretados desde adentro, el estrés, ¿sí? Es algo que nos estrangula desde adentro, nos aprieta desde adentro. Y en realidad hay cosas que lo igualan a todas las personas y cosas que los diferencian, ¿sí? ¿Qué lo iguala? Que aquello que se percibe como estrés claramente despierta temor y sensación de que sobrepasa los recursos con los que contamos para enfrentarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces el estrés se asocia a que paraliza, detiene, ¿sí? Desorganiza, pero es por esta sensación de que hay algo que sobrepasó los recursos que yo creía poseer para poder enfrentar esto nuevo que está sucediendo, ¿sí? Esto disruptivo que ingresa y me cambia lo establecido. Lo que lo diferencia es que, como somos seres tan particulares y tan subjetivos, si bien hay patrones, y hoy sabemos que el COVID, este virus invisible que nos amenaza, es claramente el motivo de nuestro estrés, pero ustedes fíjense que los desprendimientos a partir de el virus, ¿sí? Tienen que ver con cómo nos modificó la rutina, trabajar desde casa, trabajar de manera remota, superponer tareas. ¿Es el virus o es todo eso que rodea a la nueva normalidad, entre comillas, la que nos ha modificado la vida y la que nos estresa por estos días? Entonces, tomando este ejemplo, podemos llegar a darnos cuenta que casi cualquier cosa puede ser un estresor. Casi cualquier cosa, como personas hay en el mundo, puede haber estresores, ¿sí? Si bien se repiten ciertos patrones, casi cualquier estímulo que atemorice y sobrepase los recursos para enfrentarlo puede transformarse en algo que nos estrese. Bien, entonces tomamos en cuenta para tratar de analizarlo que también el estrés tiene variables, ¿sí? No es lo mismo un estrés que se dispara, yo lo resuelvo y vuelvo al estado de calma, de serenidad, de homeostasis, de quietud, a algo sostenido en el tiempo, como está resultando este tiempo, 103 días, con diferencias según el lugar del país en que nos encontremos, pero si yo tengo que contarles aquí de Capital y Gran Buenos Aires, es muy tremenda la situación y se han modificado muchísimo nuestras vidas, ¿sí? Al momento actual. Y decimos que es cuestión de tiempo y de intensidad porque nosotros veníamos funcionando de una manera siempre entrecomillada, más o menos normal, que funciona gracias al eustrés, ¿sí? No sé si han escuchado que cierto grado de estrés, un estrés normal, EU quiere decir normal, ¿sí? Bueno, saludable. Cierto nivel de estrés es el alerta necesario para funcionar cotidianamente. Lo precisamos y lo tenemos a disposición
para poder todos los días ir por nuestro proyecto, trabajar por él, revisar lo que no está bien y modificarlo, superarnos, ¿sí? Es lo que a mí me permite ahora estar compartiendo esta charla, que también me estresa porque es exponerme, pero que gana el disfrute, ¿sí? Y las ganas de compartir, y le da totalmente sentido y motivo estar aquí hoy. Es lo que nos ha hecho rendir exámenes, ¿sí? Ese estrés que nos pone un poco de adrenalina, nos inyecta un poco de adrenalina para poder salir al ruedo, ¿sí? Entonces, ese estrés es bueno, es cotidiano, es saludable, pero por estos días, cuando algo disruptivo como la pandemia ingresa, y esto es, como decíamos, el confinamiento, el miedo asociado, la pérdida de rutina, los cambios en el mercado de las prioridades que amenaza la economía, cuando todo esto aparece, genera un cambio que es biológico, que es emocional o psicológico, y que también es social. Y todos lo podemos notar, ¿sí? No necesitamos tecnicismos para eso, todos nos damos cuenta, y ahora de a poquito vamos a ir entrando en tema, nos damos cuenta que este estrés se expresa a todos esos niveles, y esto nos hace notar que estamos bajo estrés. Entonces, que el estrés bueno se empiece a transformar en disfuncional, empieza a disfuncionar toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, al distrés, a andar distresados como andamos por estos días, en general es lo que el común de nosotros llama estrés. Nosotros solemos darle connotación negativa, ¿sí? La cara negativa al estrés, ¿sí? Andamos distresados por estos días y también podemos decir que andamos activados. ¿No les parece a ustedes que andamos más activados? Como que reaccionamos más rápido o con enojo o con angustia, según los estilos personales, ¿no? O con rabia o con insomnio, o con más hambre o con menos hambre, ¿no? O con más alcohol en gel, más veces al día y más limpieza en casa, ¿sí? O nos pulverizamos alcohol en gel, ¿sí? Como casi exageradamente. Esas exageraciones, esos excesos, ¿sí? Nos dan cuenta de que estamos en cierto grado de desequilibrio, ¿sí? Sin que esto sea patológico, ¿sí? Y hoy, ¿por qué la idea es explorarnos a nosotros mismos? Porque valoramos, yo profesional de la salud, ustedes en cada una de sus actividades y tareas, que somos una valiosa herramienta, y que si realmente no afinamos el instrumento o afilamos la sierra en el momento en que lo precisamos realmente, el proyecto es muy poco sin nosotros, ¿sí? Somos el proyecto, nosotros somos el proyecto, ¿sí? Sin nosotros, nada de lo que hagamos, seamos maestros, carpinteros, empresarios, médicos, psicólogos, ¿sí? Músicos, artistas, nada de lo que debe suceder a través de nosotros, sin la herramienta salud y sin el mínimo equilibrio para funcionar, va a suceder. Entonces, vamos a entrar un poquito más en tema, pensando que hay algo también que nos iguala, y que es la amenaza. La amenaza es una palabra clave a la hora de podernos reconocer bajo estrés. La amenaza, ¿sí?, tiene una función, ¿sí?, porque nosotros estamos programados para que nuestro sistema se autopreserve siempre y también se adapte. Entonces, reconocer la amenaza tendría que ver con sabernos necesitados de autoprotección. Por estos días, la amenaza entonces nos puede anular, como si la sabemos leer nos puede potenciar. Y un poco la invitación, ¿sí?, hoy día, en un día, no por el día, sino por el momento, donde yo creo que la palabra que más aparece en las redes sociales, en los medios de comunicación, en estas encuestas interminables que se toman
para ver cómo estamos como si ya no lo supiéramos y la seguimos escuchando por la tele y por la radio, multiplicamos la escucha, ¿sí?, sobre cómo estamos, pero hacemos poco para desarmar eso hacia otra cosa, es la palabra incertidumbre. Y que nos amenace la incertidumbre es como que la nada misma se nos venga encima, ¿no? Es como que la incertidumbre de cómo va a seguir esto, incertidumbre de cómo va a seguir la economía, incertidumbre de cuándo se va a terminar y de cómo se va a volver, ¿no? Entonces, yo creo que a esta altura la cuestión de tiempo e intensidad se hacen empezar a notar en relación al tema. Cuando hablamos de estrés agudo o reciente, ¿sí?, las reacciones que tenemos equivaldrían a una presa, ¿sí?, amenazada por su depredador, ¿sí? Y en algún momento fuimos seres prehistóricos y nuestra genética para actuar ante estas situaciones no cambió mucho, ¿sí? Estamos programados ante un virus invisible para reaccionar como nos hubiéramos defendido y reaccionado si estábamos por ser comidos o atacados por un tigre en la prehistoria. Nuestra programación hace que sigamos siendo seres entrenados para la supervivencia, ¿sí? Cualquier peligro que atente, que amenace la vida, claramente nos va a encontrar tendiendo a autopreservarnos. Y si ustedes se imaginan en una situación extrema, como que de pronto se empiece a incendiar nuestra casa, o que de pronto estén por cruzar una calle y adviertan que está viniendo un auto a toda velocidad y que de pronto nos va a atropellar porque está no respetando las señales de tránsito, o algo mucho menos dramático. Tengo una reunión importantísima, me juego el ascenso, y estoy viajando y me doy cuenta que tomé el transporte sobre la hora exactamente para el otro lado, y ya no llego a la reunión. Ante una amenaza hay dos posibilidades: o huyo, me escondo, o peleo, ¿sí? Entonces, es el momento de decisión donde nuestro sistema indica que algo tenemos que hacer para autopreservarnos. La historia particular de cada uno de nosotros, nuestros aprendizajes, las experiencias previas, la capacidad de afrontamiento de cada uno y la autoevaluación de la situación actual, esto es, qué nivel de amenaza nos supone esto y cada una de las variables que se desprenden de la situación actual para cada uno de nosotros, van a representar y van a significar la elección, ¿sí? A veces podemos escondernos, a veces podemos huir, a veces podemos pelear. Y lo estoy diciendo en sentido real, y lo estoy porque, sin lugar a dudas, si viene el auto a atropellarme, corro, y si mi casa se incendia, probablemente intento entrar a salvar lo que puedo, peleo, ¿no? Pero también lo estoy diciendo en sentido real y en sentido simbólico. Esto también se expresa en sentido simbólico. La mayor complejidad para enfrentar el estrés está en no poder actuar a través del cuerpo, porque justamente si yo me voy a enfrentar a un virus, no siendo especialmente ni bioquímico, ni médico, etcétera, todos nosotros, personas comunes de la calle, si nosotros nos tenemos que enfrentar a eso, no tenemos más herramientas que el alcohol en gel, no lo vemos al virus, no lo podemos ir a pelear, no lo podemos atacar, no nos podemos esconder en un lugar hermético, o sea, no sabemos a su vez, porque el factor desconocimiento, algo nuevo, algo que se descubre ahora, nos hace entender que a su vez no sabemos siquiera si las superficies de contacto son transmisoras. Todo se está estudiando, porque es nuevo. Entonces, parte de estas conductas simbólicas son, como nos reíamos hace un ratito, estos hábitos que se modifican y de pronto yo uso más la limpieza de lo que la usaba habitualmente, cambio hábitos. Uso más el alcohol de lo que necesitaría, aunque las manos se me estén quemando, ¿sí? Hago uso de esos recursos que de algún modo simbólicamente representan o pelear
o huir y protegerme. Sigo en lo mismo, nos seguimos protegiendo. En este momento, por el tiempo que llevamos, estamos en un momento bisagra, porque en estrés hablamos de más o menos 3 meses para diferenciar un estrés agudo de un estrés crónico. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia? Porque los tiempos no son tan estrictos, pero uno podría pensar que a partir de cierto tiempo hay conductas y hábitos que se hacen resistentes. Entonces, el riesgo de cronificar hábitos resistentes, ¿sí?, es que muy después de la pandemia sigamos con cuestiones que nos ponen en desventaja. Cronificar el estrés implica justamente empezar una cantidad que vamos a ver en un ratito de acontecimientos en cadena que nos pueden poner en desventaja, ¿sí?, en situación desasertiva para seguir con nuestros proyectos vitales, proyectos personales, proyectos familiares y proyectos, por supuesto, laborales, ¿sí? Entonces, en este momento es muy importante que podamos pensar la curva de estrés, y yo ya los voy a ir empezando a invitar, que no les dije que iba a ir haciéndolo, a pausas reflexivas, ¿sí? Tenemos unas 3, 4 pausitas reflexivas donde, si ahí vi algunos que mostraban los cuadernos y las hojas, les pido que puedan, cuando suceda, trazar, aunque sea con poquitas líneas, ¿sí?, escribir algo al respecto, porque ojalá esto sea el motivo para que puedan después seguir pensando sobre lo que vamos a llamar la huella digital de estrés, ¿sí? Con estas preguntas disparadoras ustedes probablemente se puedan hacer una autoevaluación muy, muy sencillita y breve de cómo están y qué necesitan trabajar de aquí en adelante. La curva de estrés sería algo así, a ver si lo ven. El estrés se dispara, dijimos que se dispara para justamente podernos proteger y alertar de que tenemos que protegernos, que tenemos que autopreservarnos. Tiende a subir hasta que llega un momento que la curva empieza a bajar, ¿sí? Intenta siempre, siempre, siempre el sistema volver a cero, ¿sí? Entonces se dispara y la curva hace esta trayectoria, ¿sí? Baja. Bien. ¿Cuál es el riesgo? Que nos quedemos con conductas aprendidas aquí, ¿sí? Y que el estrés que una vez subió no termine de bajar nunca, ¿sí? Mantengamos hábitos, conductas, ¿sí?, que son desasertivas a largo plazo y que de algún modo se van impregnando, van dejando huella en nuestro sistema, pero yo acá les propongo que en la punta de esta trayectoria ustedes imaginen a un tenista. El tenista recibe pelotas, y las va pudiendo devolver. Pero llega un momento que las pelotas vienen cada vez con más frecuencia, con más intensidad, y son más. Esos son los estímulos estresores que se disparan desde adentro, no solo desde afuera. Es como decodificamos el exterior, cómo nos relacionamos con las circunstancias, el asunto. Acuérdense que era apretar desde adentro, o sea que sería una cosa como así el estrés, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? Es así el estrés, nos agarra desde adentro, ¿sí? Soy yo. Entonces, soy yo con lo que hago, proceso cómo viene el afuera. Este tenista devuelve pelotas, devuelve pelotas, devuelve pelotas, pero llega un momento que las pelotas siguen viniendo, siguen viniendo, siguen viniendo, y este buen señor cada vez se siente con menos resistencia, se empieza a agotar. Y cuando se terminó de agotar, claudicó. Lo más gráfico sería verlo desmayado en el medio de la cancha, mientras las pelotas siguen viniendo un tiempo más hasta que descubren que no hay quien las devuelva, y se agotan también. Lo que tenemos que evitar es justamente esta fase de claudicación. El sistema llega un momento que entiende que no puede sostener más ese nivel de tensión constante y continua, y entonces decae o se agota. Bien, Hans Selye llamó a todo esto respuesta adaptativa, porque una vez más lo que estamos queriendo hacer sanamente nosotros mismos, ¿sí?, es adaptarnos a la realidad, todo el tiempo.
a la primera fase, la de subida, la de escalada del estrés, en la que luchamos, huimos, que está casi programada de una manera involuntaria, ¿no? Tiene que ver con nuestro sistema más primitivo de respuesta, sistema nervioso autónomo, se dispara el sistema simpático y nosotros actuamos, porque a como sea el lugar nos tenemos que preservar. Esa fase se llama de alarma. Y es sumamente importante. Ustedes fíjense que si nosotros no pudiéramos reconocerla, nos quemaríamos, nos accidentaríamos con frecuencia, ¿sí? Descuidaríamos muchísimas cosas que nos pondrían en riesgo. O sea que es sumamente protectiva, necesaria y adaptativa a la vida. La fase que le sigue es la de adaptación o resistencia, ¿sí? Que es la fase de búsqueda, esta donde la curva intenta empezar a bajar y retornar a cero, es la que intenta buscar el estado de homeostasis, de calma, de equilibrio y de vuelta al estado previo. Es probablemente la fase en la que estamos muchos de nosotros ahora, ¿no? Una fase donde estamos tratando de acomodarnos activamente a la realidad, que implica la necesidad de puesta en marcha de mecanismos de afrontamiento, y que es la que especialmente queremos considerar y empoderar, ojalá con esta charla, porque estamos dándole la relevancia y la importancia que merece para estabilizarnos y para estabilizar y prevenir que no entremos en la tercera fase, que es la que les conté del tenista desmayado, que es la fase de agotamiento. La fase de agotamiento siempre es una fase patológica, ¿sí? Donde al no poder sostener cierto nivel de estrés constante, disfuncional, la curva cae abruptamente, nuestro sistema se apaga de manera abrupta y, como veremos luego, son las etapas donde aparecen conductas desasertivas, pérdida de claridad para tomar decisiones y muchas veces enfermedad física o psicológica, mental, ¿sí? Entonces es lo que queremos claramente reconocer y evitar como salida de la pandemia, ¿sí? No queremos salir de la pandemia con un estado patológico de estrés, con un estado de agotamiento, porque nos necesitamos para mucha vida que sigue, ¿sí? Y muchos proyectos que siguen, entre ellos ni más ni menos que estar vivos para poder tenerlos y llevarlos adelante. La intensidad de la vivencia, hablamos recién del factor tiempo, ahora vamos a entrar en la intensidad de la vivencia. La intensidad de la vivencia va a estar claramente determinada por los estilos personales, ¿sí? Ustedes pueden autoevaluarse en ese sentido, y yo les voy a dar otra visión gráfica para que puedan reconocer de qué se trata esto de la atención en el estrés. Todos, alguno tocará instrumentos, ¿sí? Y muchos, aunque no toquemos, hemos escuchado y visto, sabemos que los instrumentos se afinan, y si pensamos en un instrumento de cuerda, ¿sí? Y esta es nuestra cuerda del instrumento, ¿sí? Sabemos que si la cuerda está así, no suena, ¿verdad? Si la cuerda está flojita, con poca tensión a nada, no produce sonido. Y el instrumento es un instrumento preparado para sonar, ¿sí? Si yo a la cuerda la tenso por demás, el sonido que va a sacar va a ser un sonido distorsionado, ¿sí? Desagradable al oído del otro y el mío también. Y si incluso mantengo esta tensión en el tiempo o la exagero, se puede llegar a quebrar, ¿sí? Saben los que tocan guitarra que cada tanto las cuerdas a su vez se quiebran, se rompen, ¿sí? Este estado sería parecido al de estar deprimido, ¿sí? En este estado, por lo general nos cuesta arrancar, nos cuesta salir, nos cuesta hacer cosas, nos parece todo igual, nos da todo igual, y de esa manera nos cuesta tomar decisiones. De esta otra, que se parece más a la ansiedad, también es un estado que nos desorganiza, que cada vez nos tensa más, que nos hace rumiar y que tampoco nos hace llegar a buen puerto con las decisiones, porque rumiar es pasar una y otra vez por la misma y varias decisiones sin llegar a
aflorar, sacar a flote ninguna. Entonces, entre esto y esto, ¿sí? Sería el secreto, ajustar la cuerda en su justa medida. Y el instrumento, tanto como el músico, son ustedes. Entonces yo ahora les voy a preguntar, vamos a hacer una primera pausa reflexiva, si quieren abrimos los micrófonos y si no, habilitamos el chat, vemos cómo se va armando. La primera es si pueden reconocer el punto de tensión particular en el que están ustedes ahora. ¿Cómo está su cuerda? ¿Cómo la tienen tensada, destensada, más o menos tensada? ¿Y qué les dice de cómo están? La tensión de la cuerda de cada uno de ustedes, ¿qué les dice respecto de cómo están? Euge, me parece que, bueno, Sí, todos creo que ya saben cómo hacer, pero si quisieran pedir la palabra, levantan la mano desde reacciones, en la parte de abajo cerca del perfecto. chat, o levantan la mano y si están dentro de la visual les habilitamos, o pueden autohabilitarse también el micrófono, ¿sí? De modo que lo hacemos más dinámico y se pueden sacar cuestiones bastante puntuales. Yo la pongo en mute porque mi Buenísimo. estrés en este momento con mis hijos alrededor haciendo ruido es bastante, así que voy a mute de nuevo. Si todos pudiéramos apuntar, si todos pudiéramos apuntar, hoy antes de empezar, hablaba con mi marido, digo, si todos pudiéramos apuntar, ¿no? Lucre está con sus hijos desde ahí, y yo estoy con el mío desde aquí, mi marido también, y si pudiéramos apuntar a nuestras casas, estamos dando la charla, y yo tengo la pila de ropa para planchar enfrente mío, también en el sillón. Así que, digo, es como muy simpático esto que a su vez estamos viviendo todos juntos, ¿no? Entonces me parece que hay que espacios como estos y como estos que vamos a habilitar ahora, donde podemos interactuar, tenemos que fortalecerlos por estos días, porque me parece que estamos como con un lenguaje tan común, que podemos sacar buenas conclusiones a favor de la esperanza también, ¿no? Porque me parece que tenemos como mucha carga de escuchar cómo estamos y lo mal que estamos, lo que nos urge es hacer algo con cómo estamos, ¿no? Y entonces digo, bueno, celebro esta posibilidad del intercambio, así que si tienen ganas de contarnos, entre todos, contarnos cómo está nuestra cuerda, Buenísimo. el que quiera pide la palabra o abre el micrófono. Bien. ¿Ahí se escuchó ruido? ¿Alguien? Sí, algo escuché. ¿Quién andaba hablando por ahí? Bueno. Si no, también Bueno, pueden escribir en el chat. pueden escribir en el chat. A ver, voy a ver si algo leo. Estoy cansada del encierro, estoy ahora en mi dormitorio y tengo silencio. Recién terminé otra charla de trabajo. Bueno, ya vamos a llegar en un ratito a este tema de la multiplicación también de las pantallas. Bueno. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Sebastián. Yo les cuento si quieren un poco, pero Dale, genial. yo estoy trabajando en 3 proyectos nuevos, con lo cual estoy como en un estado de bastante tensión. Y en general en los proyectos siempre trabajo con, no suelo emprender solo, sino con personas, con lo cual muchas veces el estado mío varía de proyecto en proyecto y de persona a persona, porque Sí. el momento de la relación que atravieso con los socios, con los compañeros o compañeras con las que estoy emprendiendo, define muchas veces mi nivel de tensión, por ejemplo. No sé, eso es lo que a mí me pasa en este momento. Bien. ¿Y qué vas? ¿De la cuerda floja, flojita, a la media tensión, o vas en realidad de la muy tensionada a la tensión justa? ¿Cómo te No, bandeas va más o menos? de la cuerda que está bien, que suena bien, a la que se pasa un poco de tensión. Te diría que la no Ok, tensionada, la relajada, no le escapo un poco también, ¿viste? Si yo me levanto temprano y no hay nada para hacer, necesito, o intento, porque me resulta mucho más estimulante estar en estado de... no, por estar activo. supuesto.
igual voy a aprovechar lo que dice Sebastián para hacer una puntualización nada más. Esto no es sano, Sebastián. O sea que está bien que no te pase, ¿sí? A la mañana te levantás posiblemente con una atención justa, que es el eustrés, que es el que te hace arrancar, tener pilas, 4 proyectos ahora novedosos, nuevos, es un montón a favor de eso, o sea que es todo saludable. Poquita energía en este sentido es nada, porque no podemos activar, este instrumento no suena, este arpa suena nada, o esta guitarra o violín suena nada. Esto, que se parece más a lo que Sebastián se reconoce, bien por momentos tenso, esto al extremísimo, tampoco sirve, ¿sí? O sea, los dos estados extremos, los extremos siempre son patológicos, ¿sí? Lo que él dice es que por ahí tiende a ser más ansioso, ¿sí? Sí, Que claro. deprimido, ¿no? Que, bueno, que es también una característica de cuando uno encara cosas nuevas, y que es variable también, fíjense, que me parece súper interesante lo que trae Sebastián, que es muy dependiente también de nuestras interrelaciones, ¿no? En los proyectos también, la sumatoria de personas son como un encuentro de energías muy diversas. Entonces alguien trae la creatividad a full, y el otro trae la calma, y el otro trae el criterio de realidad, y el otro aporta la cosa más práctica y material. Entonces, encontrarse con todas esas realidades también a veces genera como una alerta extra, pero que está bueno también. O sea, es parte de los emprendimientos, que a veces haya como un plus de más energía y de más sensación de ansiedad por lograr ese objetivo. Lo importante es descubrir cuando la ansiedad o la tensión se pasa y nos hace perder objetividad, disfrute, capacidad de estar, ¿no? Cuando pasa esto que por ahí Sebastián dice, 4 proyectos que puedo hacer al unísono, disfrutar y meterme y estar, o 4 que ando malabareando y a veces estoy como pasado de revoluciones por tratar de llegar a tiempo y forma con todos ellos, ¿no? Es como que eso es lo que hay que ir todo el tiempo, en este mundo que el multitasking aparte es como una realidad, para todos nosotros. Es un momento donde tenemos que estarnos, yo más bien digo registrándonos, ¿sí? No hay recetas con esto, no es que lo que nos pasa esté mal, o sea, esa es una premisa que hay que desterrar, si no está nada mal, o sea, mientras nos registremos, siempre hay tiempo de, si nos fuimos a un extremo o a otro, volver, y eso es lo más importante. Esta es una invitación a que hoy nos estemos registrando, ¿sí? Y nos estemos también fortaleciendo en relación a no patologizarnos más. Hace muy mal pensar que está mal como funciono, que tendría que ser más tranquila, que tendría que estar de mejor forma encarando las cosas. Es una trampa, finalmente, ¿sí? Porque eso nos rigidiza, nos hace pensar que hay formas de funcionar, y no hay formas de funcionar. Cada uno va a encontrar la mejor versión de sí mismo en todo esto, pero siempre siendo conscientes, estando despiertos, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir? Gracias, Seba. ¿Querés decir algo más? No, está bien, gracias. Bueno, si les parece, entonces seguimos. ¿Sí? Interrumpen o ponen algo en el chat. Karina, Sí, no, había dale. alguien en el chat que compartió, después comparto yo, pero había A ver, Nilton, vamos a leerlo entonces. que A ver, compartió a ver. extremo, que Dice algo, llegando al punto de ruptura, pone alguien desde Bariloche. Estoy sin trabajo, sin poder realizar trabajos informales ni iniciar mi emprendimiento. Disculpen, pero no tengo buena señal de internet como para abrir video. Ok. Sí, Nilton Farías dice. Todos pueden ver el chat desde hacer clic, eso fue Redem. Yo soy ansiosa, pone Sandra, pero ahora estoy tratando de ser menos ansiosa. Sandra, si nos querés contar en algún momento de la charla cuáles son tus recursos para intentar ser menos ansiosa por estos días, sería bueno por ahí compartir el recurso personal que estás aplicando, o los recursos personales, es interesante. Detrás de todas estas situaciones de estrés se alojan siempre oportunidades. Entonces,
en cualquier momento en el que nos sentimos desbordados, si sabemos parar y registrarnos, hay una oportunidad oculta de poder no solo restablecer el equilibrio y la salud, sino de sacar provecho de eso, de sacar provecho de conocernos, de entender que a otros les pasa lo mismo. Digo, yo no sé cuáles son sus proyectos por estos días laborales, a eso me refiero, ¿no? Son todos emprendedores, pero digo, saber leer lo que le está pasando al otro, en términos de un usuario que va a, de algún modo, comprar nuestro producto, nuestro servicio, es sumamente importante, ¿no? Porque si no parece que le estamos hablando de otra cosa, a Sandra o a quien está en cualquier parte del país sin trabajo, o con menos trabajo, o más complicada para poder trabajar, ¿no? Alguien más entró al chat. Yo salí a la calle, así que escuché parte, pero como un nuevo emprendimiento de poner a una verdulería en Barrio Nuevo. Muy bien. Bueno, esto de las oportunidades, ¿no? Mediante la reflexión, la lectura, soy docente. Dice Sandra, fíjense cómo sus recursos, ¿sí? Utiliza la reflexión y la lectura para acompañarse en estar menos ansiosa. Y es docente, ¿sí? Está buenísimo también que aquí nos encuentra distintas profesiones, es genial esto. Bueno, vamos a seguir un poquito. Estamos en esto, o sea que vamos entrando cada vez más en tema. Yo les iba a plantear cómo nos damos cuenta que estamos estresados. Y en realidad el estrés se percibe a 3 niveles. A nivel físico, ¿sí? Es decir, con señales que da el cuerpo. A nivel emocional o psicológico, que es mental, pero también a nivel mental podemos reconocer cuestiones en la cognición, cuando uno está más estresado, además de poderse angustiar, o de poder sentirse desesperado o desesperanzado, puede también aparecer fallas en la memoria, puede uno estar más desatento, con la concentración más lábil, ¿sí? Con más dificultad para concentrarse. Entonces fíjense Sandra, que intenta leer por estos días como parte de volver a estar menos ansiosa, fíjense hasta qué punto está desde una herramienta cognitiva, ¿sí? Tratando de enfocarse, que es parte del trabajo que hacemos para entrar en foco, ¿no? Concentrarnos en algo y en una cosa a la vez, eso la ordena seguramente, ¿no? Elegir la lectura por estos días, para muchos está siendo también una tabla de salvataje, y es una manera de enfocarnos, aunque sea por un ratito, una página, ¿sí? Y concentrarnos, ¿sí? Entonces piensen que el estrés, ahora con esto de concentrarnos se me ocurre este ejemplo, el estrés tiene como la capacidad justamente de dispersarnos, ¿sí? Es como que a veces nos sentimos como que es centrípeto, ¿no? El movimiento, o sea, es una cosa que sale disparada para todos lados, que saltamos de un tema a otro, que nuestra cabeza, ¿no? Salta de un tema a otro, y no termina de quedarse con nada, ni de cerrar una idea. Bueno, enfocar es un movimiento hacia adentro, ¿sí? Es centrípeto. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo podemos por estos días buscar tener elecciones que nos ayuden a hacer este movimiento hacia adentro, ¿sí? Este movimiento hacia adentro en el sentido de reenfocarnos, de volver a cierto eje, y de viajar hacia adentro nuestro también, que es parte de esto de registrarnos. Y otro lugar donde sentimos el estrés, dijimos físico, psicológico o mental, y social. Muchos estarán notando que su vida de relación, sus hábitos, su vida de hábito con otros, ¿sí? Y el mundo de los vínculos se ha transformado por estos días. Por lo general el estrés se va a expresar en más de uno, ¿sí? De manera simultánea, ¿sí? En el cuerpo, en la mente y en la vida social se va a presentar signos, ¿sí? Que nos dan cuenta de que estamos estresados. Las estructuras que hacen que nuestra mente-cuerpo se comunique son estructuras del sistema nervioso central, que lo que van a hacer es darnos los medios de comunicación del sistema nervioso y de nuestro sistema en general, que son los neurotransmisores y las hormonas, ¿sí? Habrán escuchado esto,
son mensajeros que lo que hacen es facilitar la comunicación mente-cuerpo para hacerles saber a nuestro sistema persona, ¿sí?, que algo no está funcionando correctamente. ¿Mm? Básicamente, la adrenalina y el cortisol son las dos hormonas, ¿sí?, que están aumentadas y que por estos días probablemente, si nosotros pudiéramos medirnos a nivel de orina, de saliva, ¿sí?, y de sangre, seguramente en algunos cuantos de nosotros notaríamos que están aumentadas, ¿sí? Esos mediadores que están avisando que algo no anda del todo bien, que estamos funcionando de una manera un poquito desorganizada, ¿sí? Un poquito ruidosa, como sería el instrumento, y tenemos que reequilibrarnos nuevamente. Lo más interesante es que somos plásticos, ¿sí? Y esto es un gran descubrimiento de la neurociencia. Somos plásticos, somos muy plásticos y muy plásticos hasta el final de la vida. O sea que si somos muy plásticos, no nos pongamos rígidos y tratemos de usar esa plasticidad a favor de nosotros mismos, ¿sí? El mal funcionamiento mediado neuroquímica y hormonalmente de manera crónica es el precursor de enfermedades y conductas desasertivas a largo plazo, y es lo que queremos evitar. Entonces yo les voy a hacer unas nuevas preguntas para su huella digital del estrés, que si quieren escriben las respuestas y si quieren las comentamos, que es: ¿cuáles son los signos personales de estrés que ustedes reconocen en sí mismos? ¿Qué les hace dar cuenta que están estresados? ¿Es algo que sienten en el cuerpo? ¿Es algo que pasa por la mente, por la emoción, por la cognición? ¿Es algo que descubren a través de conductas o de cambios en las relaciones? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Sienten que está más a nivel físico, a nivel mental, a nivel social? Bien. Les pregunto a su vez si logran reconocer, visualizar qué lo gatilla, qué lo dispara. ¿Qué dispara el enojo? ¿Qué dispara la angustia por estos días? ¿Qué dispara y qué lo aumenta? Ahí están diciendo Sonia por el cuerpo. Bien. Bien. Karina, Por el ¿querés cuerpo. decirnos? Sí, en lo personal, en el cuerpo, me agarra mucho dolor de cabeza. No paro de pensar de todo lo que tengo pendiente, listado, papelito, 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 la mente vuela. Y lo noto, lo que me dispara es cuando tengo soy docente, muchas actividades a tener que concretar y no me alcanza el día, es un continuo. Todo el día, de la mañana hasta la noche, no para el día. Y cuando hay días que se me tensa la cuerda y hay otros que se me baja, pero el día que se tensa se me dispara la cabeza, súper rígida, no aguantar tantas pantallas y la mente que no te para en ningún momento. Claro. El cuerpo es el mayor indicador en lo personal. ¿Alguien comparte esto con Karina? Y yo voy abriendo el chat para poder leer lo que fueron poniendo. Alguien pone que se olvida las cosas. Fabiana, cuando tiene que hacer muchas cosas a la vez, esta superposición de tareas y empieza a olvidarse. Los días interminables, la sensación de opresión en la boca del estómago, el cambio del humor, del sueño, ¿sí? Algo tan básico para subsistir como lograr tener un sueño y en lo posible un sueño reparador. Muchos están con el sueño alterado por estos días, ¿sí? A nivel físico es otra característica que se presenta. Pero yo les pregunto, y seguramente ustedes tienen para responderme, ¿qué logra bajar el estrés? Sandra, o alguien que escribió antes, leía, ¿qué lo baja? ¿Saben reconocer qué lo baja, además de qué lo sube y lo dispara? ¿Es algo que piensan? ¿Es algo que hacen? ¿Es algo que dicen? ¿Es algo que comparten con alguien? Siempre cuando reconocemos en la balanza, ¿no? Reconocemos algo que nos distresa, tenemos que ser hábiles en encontrar el antídoto.
y somos inteligentes. Einstein decía que para poder evolucionar, ni los fuertes, ni los más fuertes, ni los más inteligentes, sino los más sensibles. Subsistían los más sensibles. Por estos días pensar que ser sensible a los cambios, a lo que nos dispara, a lo que nos reduce la tensión, nos puede salvar, es una apuesta interesante, ser sensibles. Entonces aquí dan algunas ideas, porque además son ideas, tomémoslas todos. Esperen que leo. Qué bueno, a ver. Ahí dice a mí me Sandra, pasa en el eso. cuerpo, en la mente. Sí, factor disgustos y económicos, días interminables, logra bajar el estrés, el yoga y la respiración. Vamos a hacer una pequeñísima puntualización de estas cosas que nos salvan. Hacer ejercicios de respiración, ejercicios de yoga y otro ejercicio físico. Perfecto. La actividad física, dice Estela. Sonia, escuchar música, salir a caminar. Ana, escuchar música. Romina dice, tensión en el cuerpo, trato de bajarlo con respiraciones y música agradable. Bueno, van ganando, si hiciéramos un ranking de desestresores, va ganando la música y el contacto con el cuerpo, el ejercicio y las respiraciones. Armar pequeñas rutinas para hacer cosas que nos satisfagan. Perfecto. ¿Sí? En un momento vamos a hablar un poquito de esto, pero la rutina tiene un valor importantísimo, porque la rutina implica planificar mínimamente por anticipado, sabiendo que la flexibilidad es otra característica que tiene que ser parte igualmente de la rutina, pero al poder planificar por anticipado, en estos días podemos bien, ya que superponemos tantas tareas, articularlas con algo que habitualmente tal vez no podemos hacer en otros momentos, ¿sí? Entonces, darnos, más que nunca, la posibilidad de tener momentos de mimos, digo yo, o sea, poder hacer algo, aunque sea 10 minutos, media hora, que nos haga bien solo y solo a nosotros mismos, ¿sí? Pensando que en eso estamos invirtiendo para volver después a todo esto que identificamos como lo que es motivo de estrés. ¿Alguien más puso? Prepararme té, fíjense con qué cosas sencillas, ¿sí? No está en lo complejo, está en lo sencillo, está en descubrir como casi las pequeñas cosas de todos los días, ¿sí? Prepararme un té, pero un té a conciencia. Trato de estar ahí preparándome el té y nada más que el té. Entonces, si fueron 10 minutos entre que lo preparé y lo tomé, no importa, porque 10 minutos no estuve con la cabeza en 500 cosas a la vez. Estuve en el té y en disfrutar y saborear el té, en activar también los sentidos que se pierden cuando uno está estresado, se empastan cuando uno está estresado, ¿sí? Es mucho más probable que tengamos accidentes domésticos, triviales, pero que pueden ser serios finalmente, ¿sí? Dejar la canilla corriendo, el lavarropa que se pasa de llenado, la pava que se pasó se consumió el agua en el fuego, ¿sí? Cuando estamos estresados, ¿sí? Es muy común ese tipo de accidentes domésticos. Prepararme entonces era el té, ¿dónde me quedé? Armar pequeñas rutinas, hacerme el té, hacerme masajes en los pies, hacer respiraciones profundas sirve bastante, dice Sonia. La que contaba el té es Rocío, y de los masajes en los pies. Muy bien, bueno, tenemos con qué, ¿eh? Bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, me lo dejaron picando esto, ¿sí? Me lo dejaron picando, porque ese tornado que se arma cuando empezamos a espiralar el estrés para arriba y no lo podemos bajar con nada, muchos identificaron que se baja con cosas sencillas, pero con muchas cosas que tienen al cuerpo como intermediario, ¿sí? Así como Cari decía que el cuerpo aparece dando cuenta del estrés, también el cuerpo es el mismísimo lugar para bajarlo, ¿sí? Y hacer real, correr o pelear, los invito a pensar esto, descargaba completamente al hombre de Neandertal, ¿sí? Al hombre de la prehistoria. Si había un tigre, o decidía matarlo
y comerlo al animal, o decidía salir corriendo. Había una actividad física puesta claramente en juego. Ahora, el estrés, bajo este sistema de reacciones antiguo que tenemos para nuevos estresores y desconocidos en la era moderna, ¿sí? A nosotros el estrés nos encuentra con el mouse en la mano, mirando a la computadora 5 minutos antes de irnos a dormir. O mirando las últimas noticias con los últimos números de los fallecidos del día, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Empieza a aparecer una necesidad de, y una responsabilidad, creo yo también, de por estos tiempos reinventarnos como seres inteligentes que somos para dar respuesta a estos nuevos estresores siglo XXI, ¿sí? López Rossetti dice, en términos de pandemia justamente, que el estrés es la pandemia del siglo XXI. Imagínense si ya vivimos estresados de base y se nos viene este virus que nos cambia la realidad a todos y que no da lo mismo, porque claramente nos queremos preservar, queremos seguir adelante, ¿no? Pero a esta altura, aquí en Capital y en el Gran Buenos Aires también, mucho, sucede que ya el estrés para algunos es el encierro, no es el virus que amenaza. Entonces, todos los días hay noticias de alguien que obviamente la transgresión viene de la mano. Entonces, salen y exponerse es mucho menos estresante que quedarse encerrado, ¿sí? Esto para dar un ejemplo de cómo a todos nos estresan cosas distintas, ¿no? O sea, a punto de partida del COVID, en realidad, a algunos ahora los estresa el encierro, pero no los estresa salir a la calle sin barbijo prácticamente y estar en aglomeraciones de gente, porque en la balanza pesa más el encierro, ¿sí? La necesidad de salir a trabajar, etc. El tema necesidades también es toda una cuestión en juego. Entonces, el estrés es una realidad que tiene una fisiología, como veníamos viendo, ¿sí? Que decíamos que podíamos incluso medirlo en saliva, en orina, en sangre. Y conocerlo, como venimos haciendo hasta ahora, nos permite enfrentarla. Esta fisiología se parece, para darles otro ejemplo visual, a una cascada, ¿sí? A una cascada con saltos. Entonces, cuando el estresor ingresa y yo identifico que algo me resulta estresante, empiezo a ir eslabonando cambios, ¿sí? Que por suerte tenemos una especie de tablero interno para poder reconocer. Se encienden luces, ¿no? Si pudiéramos estudiar nuestro cerebro, esas luces son luces en nuestro cerebro. Por suerte las tenemos, porque si verdaderamente ese tablero no funcionara, sería un problema, pero en el mayor de los casos sucede lo contrario. El tablero funciona perfecto, el cableado está perfecto, y los que no le damos bolilla a las luces somos nosotros, ¿sí? Entonces, yo ahora los voy a invitar a que se piensen en su propio tablero, frente a ese tablero. La primer luz que se enciende en el tablero para decirles, hey, pará, porque te vas a estrellar, es el de los cambios en los hábitos y en la conducta. Si no le dimos bolilla, si subestimamos esa luz y seguimos andando, la segunda luz que se prende en nuestro tablero va a ser la de los síntomas físicos y psicológicos. Si no le dimos bolilla, la tercera luz que se prende en nuestro tablero va a ser el de la enfermedad física y o mental conductual. De más a menos reversibles, cada instancia es una oportunidad para poner una barrera, ¿sí?, al siguiente salto y no desbarrancar completamente. Entonces yo los voy a invitar a una nueva pausa reflexiva para que sumen a su huella de estrés la siguiente respuesta a esta pregunta. ¿Pueden reconocer ustedes en qué salto están o en qué eslabón de la cadena están en este momento? ¿Reconocen las luces que se prendieron en su tablero? ¿Saben si las subestimaron hasta ahora? ¿Cuántas luces están prendidas?
está prendida la de los cambios conductuales y de los hábitos, ya se encendió la de los síntomas físicos y psicológicos, o ya están notando que se encendió la tercera luz, la de algo más serio a nivel de salud, o a nivel psicológico, o mental, o conductual. Simplemente para ustedes, el que quiere desmutearse, el que quiere abrir micrófono o comentar en el chat, es muy personal, lo pueden dejar para ustedes, o el que quiera compartirlo o hacer alguna consulta, hacerme alguna pregunta, puede hacerlo también. Hola. Hola, Ro. ¿Cómo va? A ver. En este momento actual veo entendido en mí el tema de cambios de conducta. Los otros todavía no, pero creo que quizás me cuesta, no me cuesta tanto identificarlos porque ya pasé en otra etapa de mi vida por los otros. He llegado a estar a nivel de enfermedad, ¿no? Entonces me cuesta menos identificar ahora estas luces. Eso. Bueno. Gracias, Rocío. Es bueno tomar el ejemplo de alguien que se reconoce habiendo llegado a encender la última luz de su tablero, y que ahora probablemente esté mucho más alerta a tiempo, y en tiempo y forma, pero bueno, como consejo, y a varios nos ha seguramente pasado lo que Rocío, sería bueno poder pensar en atajar antes, ¿no? En poner el freno antes, en reconocernos con las primeras luces del tablero, de la primera luz del tablero encendida, y actuar cada vez un poquito más a tiempo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que compartir? Bueno, muy bien, Ro. Gracias a todos los que se van sumando y compartiendo. Está buenísimo eso. Yo, ¿Quién? ¿Se escucha? Sí, Sandra. Soy Sandra. Sí. Yo llegué a estar encendida en los 3 tableros, ¿sí? Es decir, llegué hasta el último, tuve problemas de salud, estuve en tratamiento, estoy en tratamiento en algunos, ¿sí? Porque me quedaron secuelas por el estrés grande, era muy ansiosa, y bueno, ahora creo que, bueno, en el primer momento de la cuarentena sí, me costó estar encerrada, sufro claustrofobia, como quien dice, pero después me fui mentalizando mediante lo que era la lectura, ejercicios de yoga, conferencias así, ¿sí? Y ahora estoy en el primero, en cambios, en ver cómo se puede mejorar. Bien. Aparte de la crisis económica que está llevando nuestra provincia Chubut, sí. Que eso también afectó, aparte de la cuarentena, ¿no? Fue como que tener 2 virus, ¿no? En sí, esta provincia. Totalmente. Pero bueno, ya mejorando un poco, no saliendo del todo de los problemas económicos, es que uno se sienta menos ansiosa también. Bien, bien. Sí, la verdad es que iba a llegar al final con esto, pero me parece que lo de Sandra me da el pie. Cuando hablamos de coping o hablamos de afrontamiento, para esta circunstancia particular hay como 2 realidades, ¿no? Una de enfrentar de manera directa, resolviendo la situación, problema de manera directa, o repensándola y redefiniéndola, así como puede pasar muchos de ustedes con los proyectos, redefiniendo esos proyectos. Y otra parte de la solución del problema es de manera indirecta. En equilibrio, ambas, ¿sí? La forma indirecta tiene que ver con la aceptación, que es muy difícil, planteándola así, lisa y llanamente, es como muy difícil de comprender, pero tiene que ver con poder revisar aquellas cosas que en realidad, no pudiendo ser modificadas, van a necesitar de nuestra modificación interna, de aceptar que eso no va a cambiar para que surja algo nuevo. Es de alguna manera una forma de dejar de insistir con aquello que no se va a resolver,
y poder hacer un vacío, ¿no? Un espacio para que sea llenado por eso otro nuevo, que seguramente si hacemos espacio va a venir. A veces sentimos también que cuando estamos así en un momento de desesperanza como este, y de desesperación también, pretendemos como atacar desde el lugar, o sea, como que la determinación es rigidez. Por lo general el estrés se lleva muy mal con la rigidez, ¿sí? Porque lo que hace es como a lo que le pusimos un freno, a la forma conocida de funcionar, no le gusta incomodarse. Entonces va a reaccionar con más defensa, y esa defensa es más estrés. O sea que imagínense que el tablero empieza a encender todas las luces hasta hacer cortocircuito, ¿sí? Si lo dejamos. Entonces es un momento donde, por esto les decía de ser sensibles, tal vez revisar, ser más flexibles, darse permisos, interrogarse, interpelarse. Todo esto abona la posibilidad de que emerja una solución, quizás donde menos la pensamos, pero es una manera de seguro mucho más segura, valga la redundancia, de llegar a una solución, de llegar a una respuesta objetiva y posible, que si seguimos enfrentándonos como tratando de ir por el mismo camino siempre y con una determinación rígida, ¿sí? La determinación no es rigidez, la determinación es estar despiertos, es reconocer que hay cosas que vamos a cambiar, y en aquellas que no, el ejercicio de la aceptación, que tampoco es resignación, hace la diferencia entre poder mirar desde otro lugar. Yo digo, todos los que hoy estamos trabajando de manera remota, ustedes con sus proyectos, que muchos habrán tenido que hasta cambiar el modo de publicitar, me imagino, ¿no? De hacer llegar el servicio o el producto. Todo esto habla de la posibilidad de haber reconocido que no hay cosas que no se pueden transitar por los mismos caminos conocidos en los que venían transitando. Los docentes, ¿sí? Con sus clases y reuniones por Zoom, nosotros, los profesionales de la salud, que quizás es impensado, haciendo teleconsultas, ¿sí? Ahora, si nosotros nos hubiéramos puesto rígidos ante esto, no estaríamos encontrando siquiera la punta de la piola para poder tirar y seguir por lo menos activos, sosteniendo nuestros roles, trabajando, aunque sea, obviamente a todos nos aminoró el trabajo, pero trabajando de manera adaptada, sosteniendo lo más que podemos lo que teníamos. Si nos hubiéramos quedado rígidos en que la única manera era salir e ir a la escuela o ir a visitar al paciente a su domicilio, realmente no hubiéramos podido, no estaríamos pudiendo sostener esto. Entonces, también me parece que es importante ver lo que sí estamos pudiendo hacer, no solo lo que no, porque ahí está la clave para seguir descubriendo más y más posibilidades de poder, no de no poder, ¿sí? Siendo que además esta forma de pensar y mirarnos va a ser protectiva de nuestro sistema, va a ser necesaria para que nos podamos sostener y cuidar, ¿sí? Al mediano largo plazo, porque además esto es una cuestión, como decíamos, de tiempo, y pareciera que va a llevar tiempo la salida. Hay una trama social que se modificó, ¿sí? Ustedes vean en otros lados del mundo donde ya se están empezando a abrir un poco los espacios, incluso recreativos, lo que cuesta ocuparlos, las formas adaptadas que hay de encontrarse con otros, las escuelas, los espacios públicos. Esto va a generar, y está generando, cambios a largo plazo, ¿sí? Que lo que hay que hacer es ver de qué manera nos potencia para que sea la transición lo más agradable y lo más, sobre todo, beneficiosa para todos en lo posible, porque a su vez los modos de trabajo van a cambiar por mucho tiempo, y quizás nos están invitando a entender que hay otros modos de trabajar, ¿sí? Que ahora nos estresa lo nuevo de trabajar de manera remota, pero que de pronto, si podemos elaborarlo, y estos espacios son riquísimos para eso, pensamos juntos estos espacios, quizás no sea, en un tiempo estemos hablando de algo que no es tan raro, ¿sí? Que es raro ahora, ¿sí? Recuerden que parte del estrés sucede cuando hay cambios, ¿sí? El estrés es una respuesta a los cambios, y los cambios nos incomodan, ¿sí? Porque andar más o menos seguros,
programados, con las cosas establecidas, nos da serenidad, nos da estabilidad, nos da posibilidad de anticipar. Hoy no podemos demasiado anticipar qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a una semana y a veces de aquí a mañana, ¿verdad? Entonces todo eso hace a la incertidumbre que hablábamos antes. ¿Cómo andamos, Lucre? ¿Y cómo andamos todos? Con Bien. el tiempo y con las ganas. Mucha reflexión. ¿Vamos bien? Mucha reflexión. Mucha. Hoy venía por este lado, de cualquier forma, ahora nos vamos a meter un poquito más en algunos tips que yo les preparé, que me parece que para los que están en un proyecto por ahí puede echar un poquito de luz. Y obviamente que, bueno, quedar a disposición de Redem y de todos ustedes, ¿sí? Que nos encuentre por Redem o por la vida, la posibilidad de seguir en contacto, de saber que, bueno, lo que necesiten, lo que por ahí surja después de esto, ¿no? Uno se queda muchas veces tramitando y elaborando cosas con el correr de los días, bueno, que sepan que estoy para ustedes, ¿sí? Bien. Yo tenía ganas de echar un poquito de luz, si bien no nos deprimimos con todo esto, por suerte creo que lo llevamos desde un lugar elevado dentro de todo, yo tenía ganas de puntualizar algunos conceptos que iluminan, o sea, que son en sentido positivo y esperanzador, y que van en la línea igual de lo que veníamos hablando. A mí hay un autor que me gusta mucho, que es Aaron Antonovsky, fue doctor en sociología, un sociólogo israelí estadounidense que entre los años 60 y 70 acuñó un término que después incluso tomó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para transformarlo en un modelo, ¿sí? Y es el modelo y el término salutogénesis, ¿sí? El modelo es el modelo salutogénico. ¿Qué plantea Antonovsky, para hacerlo muy puntual y tipo cuentito? Él empieza a observar por qué los sobrevivientes del Holocausto lograban justamente, por un lado, sobrevivir, pero por qué algunos seguían saludables a lo largo del tiempo y otros enfermaban o enloquecían. Entonces, Antonovsky empieza a pensar que hay alguna condición personal para tramitar o dialogar con las circunstancias de manera personal y particular, y que hay personas que están orientadas hacia la salud. Esto, lejos de ser algo que traemos dado, muchos es así, lo podemos entrenar, ¿sí? Y eso es lo bueno. Él planteaba que la salud es parte de la gestión personal también, por eso salutogénesis, y que no solo éramos proveedores de salud, gestores de nuestra propia salud y de la salud luego colectiva, sino que a su vez teníamos la capacidad de poder incrementar el control para mejorarla. Entonces yo, desde esa observación a su vez, agrego algo más. No solamente hay personas que salieron saludablemente del Holocausto, sino que incluso salieron transformadas, ¿no? Pareciera que todavía puede haber un plus. Luego del Holocausto hubo músicos, científicos, escritores, que dejaron magníficas obras, y que en gran parte dieron sentido a esto, ¿no? A esta asunción, por lo que habían vivenciado y por lo que habían logrado trascender, ¿sí? Solo por citar, Viktor Frankl, creador de la logoterapia, ¿sí? Plantea toda su teoría luego de poder salir del Holocausto, y por ahí, por dar una película que es muy esperanzadora, La vida es bella, se me ocurre, se me viene ahora a la cabeza. Entonces, Antonovsky plantea algo muy interesante: no hay enfermedad y no hay salud, son dos polos que raramente uno ocupa, ¿sí? Ni el muy enfermo no tiene nada saludable en sí mismo, ni el muy saludable es tan saludable como cree. Más bien, decía Antonovsky, nosotros nos movemos en un continuo desequilibrio dinámico, ¿sí? Entonces nuestra vida se trata un poco de esto, de ir tramitando el desequilibrio constantemente e ir aprendiendo. Quizás el factor
más interesante es que esto está al servicio de poder aprender, ¿sí? De volvernos cada vez un poco más sabios o más inteligentes en cómo tramitar nuestro trabajo, nuestra vida de relaciones, ¿no? Nuestra vida personal, de inquietudes, etcétera, hacia el polo de la salud, ¿sí? Orientados hacia la salud. Y Antonovsky plantea algo muy interesante, o sea, además de romper con la dicotomía salud-enfermedad, ¿sí? Y con esto abrir todo un juego a la promoción y a la prevención de la salud, él habla de que las personas tienen recursos, como él lo llama, recursos generales de resistencia. ¿Sí? Todos tenemos condicionantes, o sea, nacemos en familias más favorecidas, tenemos mejores recursos para nuestras relaciones interpersonales o intrapersonales, nuestro contexto social, educacional, económico, incluso macro, ¿no? A nivel macro, socioeconómico y cultural puede ser más beneficioso que otro, pero en realidad él monta una idea muy interesante, otro eje de análisis que se cruza con este, que es el sentido de coherencia. Y él dice, la capacidad de utilizar todo esto, de la capacidad de utilizar estos recursos, son los que hacen que los recursos respondan a favor de uno. O sea que no sería tan importante, en todo caso, las circunstancias, peores o mejores, sino el modo en que yo dialogo y me relaciono con las circunstancias, ¿sí? Si yo no sé utilizar lo bueno que tengo, tanto como lo malo que me puede llevar a la otra orilla, ¿sí? Realmente, o sea, si no dialogo con las circunstancias, ¿sí? A través del sentido de coherencia, poco voy a poder hacer la diferencia. Entonces ahí hay toda una cuestión en relación a podernos entrenar con todas estas cosas que ustedes iban diciendo, ¿no? Porque también es la música, y es la respiración, y es el ejercicio, todo esto que hacemos para orientarnos hacia la salud, que también es concretar nuestra vida productiva. Y por estos días yo hablaba con una de mis pacientes muy queridas que me decía algo de lo que alguien mencionó, un poquito se parecía a algo, me recordaba algo que mencionaron. Yo trabajo con pacientes con dolor crónico y trabajo con pacientes a veces que están en situación paliativa, tramitando alguna enfermedad oncológica, transitando alguna enfermedad que amenaza de manera real la vida. Y esta paciente hacíamos la reflexión de cómo ella había tenido ya que trabajar, un poco lo que decía Rocío, ¿no? Como ella ya encendió todas las luces del tablero en algún otro momento, cómo había ya tenido que trabajar la cuestión de la amenaza y la pérdida de control, ¿no? Me dice, yo ya hace mucho tiempo que de algún modo vivo, ¿no? Con la amenaza puesta, con la incertidumbre, y con la pérdida del sentido de control. O sea, son cosas que yo ya solté, y esto se me presenta de manera diferente. Dice, qué loco, porque la gente, ahora, todos nosotros, de algún modo, podemos trabajar esta cuestión como de la empatía colectiva, ¿no? Ahora a todos nos pasa que la incertidumbre, por algo que puede matarnos incluso, ¿sí? Si nos agarra mal parados, ¿no? Este virus en determinadas circunstancias para algunas personas realmente las ponen en una situación de riesgo para la salud muy grande. Comentábamos esto, ¿no? La amenaza y la incertidumbre, para algunos ya es algo que han tramitado hace tiempo, y para otros, para la mayoría, es la posibilidad de empatizar con lo que a otros les pasa hace tiempo y a nosotros todos nos pasa más ahora. Entonces eso también pensaba, digo, con los proyectos, con la posibilidad de conectarse con posibles usuarios, ¿no? ¿Qué valor tan grande tiene la empatía? Ponerse por un momento en la burbuja, en los zapatos del otro, y pensar cómo mira la realidad, para también poder ofrecer en términos de la realidad más cercana a todos, ¿no? Y el estrés es fuertemente influenciado por las creencias. Las creencias crean hábitos, las creencias tienen fuerza porque son programaciones de funcionamiento que, como decíamos, se ven incomodadas cuando algo inesperado, algo nuevo para la humanidad, en este caso, sobre todo si, como ahora es, colectivamente son desconocidas hasta el momento, como el COVID-19,
aparecen en acción, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, para enfrentarlas hay que tratar de flexibilizar lo más posible nuestro sistema, hacer este coping que hablábamos, ¿sí? Reconocer que nuestra modernidad nos ha puesto en desventaja, que mientras estamos intentando inventar en este mismo momento la vacuna contra este virus, sabemos que tenemos un sistema por ahí viejo para resolver nuevos estresores y tenemos que trabajar sobre eso, ¿sí? Y entonces preparé algunas puntualizaciones para que pudieran repensar también sus proyectos en medio de todo esto que estuvimos conversando, así que se los voy a leer, y si quieren, y alguien tiene alguna pregunta para hacer, levanta el chat o abre el micrófono para ir preguntando, ¿sí? Entre estos orientadores para el manejo del estrés por estos días, yo propondría que hablen, ¿sí? Que hablen de lo que les pasa con otros, en circunstancias similares, ¿sí? Estos espacios son súper interesantes, fíjense qué cosas interesantes salen del encuentro y del intercambio a través de la palabra, pero que hablemos un poco en el sentido que yo intenté traer hoy, desde un lugar proactivo, ¿sí? Quedarnos por lo general hablando desde el lugar de la queja, quedarnos hablando desde el lugar netamente de la catarsis, ¿sí? De soltar lo que nos pasa, no poner un encuadre, ¿no? Hacer encuentros excesivos en tiempo también, y superponer tareas, no objetivar, todo eso nos va quitando el objetivo hacia cuál vamos. O sea, nosotros nos tenemos que orientar hacia una meta que tenga que ver con el resultado que buscamos en nuestro proyecto, e intentar hacer para lograrlo la mayor higiene mental posible. ¿Sí? En higiene mental hablamos, por ejemplo, de no estar consumiendo noticias que reverberan en lo mismo, en la misma información negativa todo el tiempo. ¿Sí? Ya la conocemos, pasamos a otra cosa. Busquen palabras clave, ¿sí? Las palabras clave son afirmaciones que reprograman nuestro sistema, ¿sí? Y esto es neurociencia. Indagar en palabras sugiero como empatía, flexibilidad, motivación, creatividad, ¿sí? Por estos días puede ser interesante. Y ponerlas en práctica no solo en relación a nuestra vida productiva, laboral, sino ponerla en práctica también en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo puedo ejercitar la creatividad en la cocina o cómo puedo ejercitar la creatividad en el ambiente físico? Sepan que todas nuestras habilidades tienen la capacidad de trasladarse de un rol a otro. O sea que yo puedo ensayar de manera libre, como algo recreativo, una habilidad, que después puedo bajar a mi proyecto productivo y laboral, ¿sí? Transferir aprendizajes. A veces estar centrados en nuestras palabras clave hacen la diferencia entre hundirnos o salir transformados, como la historia de Antonovsky. Acompañen la gestión, ¿sí? Y acompañar la gestión de este proyecto tiene que ver con poderse ver más allá de seres productivos en términos laborales, como seres ocupacionales. Un poco lo que decíamos antes, hay un montón de habilidades transferibles de otros roles a este rol nuevo, ¿sí? Que les toca administrar y alcanzar, ¿sí? Y en lo posible lograr. Aprecien la realidad tal como es, ¿sí? Es importante estar plantado en el criterio de realidad para no tomar decisiones fuera de la realidad, justamente, pero es importante poder ver la realidad con todos los matices, ¿sí? En esto tiene que ver lo que decíamos antes, empatizar, poder ver realidades comunes y diversas, poder entender que hay oportunidades que se guardan detrás de los problemas, ¿sí? Y que hay soluciones que nuestro proyecto puede venir a dar y a echar luz sobre eso que parece estarse perdiendo de vista en el todo, ¿sí? Traten de discriminar en la realidad los matices. Balanceen lenguaje digital con lenguaje analógico, ¿sí? Por estos días es muy necesario prevenir el tecnoestrés, la superposición de vida en la pantalla, ¿sí? Que ya venía siendo un problema, ¿sí? Pero ahora
lo necesitamos y apelamos mucho más, entonces estudiamos, nos encontramos con la familia y trabajamos y multiplicamos tareas, como decía Karina, a través de las pantallas. Bajen el tecnoestrés usando agendas, usando cuadernos, que no todo sea la planificación a través de la computadora, que no sea todo el tiempo el método de estar conectado y escribiendo en la computadora. Tal vez quieran indagar en algunos métodos interesantes como el bullet journal, que es un método analógico en la era digital que a mi criterio puede promover muy bien la creatividad y la resolución de problemas. Y ordénense, sepan que las rutinas tienen un valor equilibrante del tiempo y del espacio, ¿sí? Prevenir el multitasking por estos días, la multiplicidad de tareas superpuestas, es sumamente importante. Entonces ponerse tiempos, hacer encuadres en el ambiente, ¿sí? Puede ser interesante a la hora de poder trabajar, estudiar, cuidar a los hijos, hacer las tareas domésticas, todo en el mismo ambiente, como está pasando a la mayoría de nosotros. Den aire a su mente, ¿sí? Más no es mejor y menos es más. La superposición de tareas a veces tiene un lado divertido, ¿sí? Ahí veíamos al hijo de Lucrecia en algún momento. ¿Qué puede pasar? Podemos estar súper empastados, pero ahora mezclamos mucho más que antes la vida doméstica con la vida de trabajo, el hobby con, sí, todo. De este empaste algo bueno tiene que salir. Tal vez, si estoy empastada en mi trabajo, ¿sí? En mi área laboral, y tengo la oportunidad de ponerme a jugar con mi hijo, de ponerme a jugar con mi mascota, o de echarme a dormir, puede que la solución esté detrás de eso, ¿sí? Usar el humor, divertirse, aprovechar esa superposición, hace que detrás de ese juego tal vez se encuentre la solución. Detrás de irse a dormir cuando ya no puedo resolver determinada cosa, esté la solución. Entonces, inviertan, córranse de rumiar y encuentren la solución por caminos paralelos. El pensamiento lateral es muy importante de aplicar en estos días y nos salva, como dijimos antes, ser inteligentes, emocionalmente inteligentes. Anímense, ¿sí? Ahí veo a la hija de Lucre. Anímense. Ser diferentes, ¿sí? Y hacer diferentes las cosas por lo general nos cuesta, por lo que decíamos antes, ¿sí? Nuestro sistema rígido cree que en eso nos autopreservamos, entonces nos cuestan muchísimo los cambios. Salgan de la zona de confort, desafíense, descúbranse. Después es importante orientarse y planificar. Entonces, organizar por escrito, chequear a corto plazo, qué nos demuestra lo que estamos haciendo, qué nos enseña respecto de la meta que nos planteamos, ¿sí? ¿Cuánto nos acerca o nos aleja de la meta que nos planteamos? ¿Cuánto nos recrea la idea original? Escriban, hagan sus diarios y rechequéense por estos días, ¿sí? Aunque el proyecto quizás sea, no sé, ser una persona diferente, por eso también es un proyecto. Escriban y rechequeen. Revísense con frecuencia y recuerden que ustedes son su mejor GPS, además de su mejor herramienta. Permítanse equivocarse. Recordamos nuevamente la importancia de ser flexibles para bajar el estrés. Reoriéntense hacia la tarea, reformúlenla. Si ustedes piensan en querer subir, ¿sí?, la cima de un solo salto, ¿sí?, probablemente les pase lo del tenista, se frustren y abandonen rápidamente. Si ustedes suben de a un peldaño, se proponen eso, pueden bajar, mirar en perspectiva y volver a subir, ¿sí?, tomando carrera. Ténganlo en cuenta, ¿sí?, para evitarse el fracaso. Recuerden que tener oportunidades frecuentes de fracaso estresa mucho y genera mayor desesperanza, ¿sí? Entonces, evítense, si pueden, ¿sí?, los fracasos en este sentido. Tomen buenas decisiones para, desde la flexibilidad, ir aumentando de escalón a escalón, día a día, momento a momento.
es importante que en este tiempo se recuerden las palabras clave, mientras suben los escalones, mientras bajan y miran en perspectiva. Muévanse, literalmente, genéticamente, como este hombre de Neandertal que lograba descargar en tiempo y forma, estamos programados para el movimiento. Entonces, importantísimo todo lo que ustedes fueron diciendo de respirar y de moverse y de hacer ejercicio, ¿sí? El movimiento físico se traduce en movimiento neuronal, y necesitamos movimiento neuronal y mental para generar nuevas conexiones para nuevos problemas, ¿sí? Se nos viene un tiempo de generar cerebros que tengan nuevas conexiones para nuevos problemas. Hay muchas prácticas específicas a través del cuerpo, a través del movimiento y la respiración, que eso puede quedar para otro momento en que quieran consultarme, que están excelentemente planteadas para poder trabajar las cuestiones del estrés, el reconocimiento y la bajada de la cascada de estrés. Y provéanse combustible, no nos podemos mover, no podemos mover un coche sin aceite, sin agua, ¿sí? Y sin nafta. Entonces, tengan todo lo que necesitan a mano, y los combustibles son muy sencillos, ¿sí? Hay 5 elementos que condensan ese combustible, que es el agua, la comida, el aire, el sueño y las expresiones de afecto. Si Bien. ustedes están con la adrenalina a full, ¿sí? Respirando, en pocos segundos la adrenalina la van a bajar a 0 prácticamente. El cortisol tarda un poco más, pero está probado, ¿sí? Que el cortisol, la otra hormona, ¿sí? Que aumenta con el estrés, tiene un antídoto excelente que es la oxitocina. Y la oxitocina se genera en ambientes amables, cálidos, cariñosos, de afecto explícito. Así que eso sería bueno poder tenerlo en cuenta para poder practicarlo por estos tiempos y por estos días. Lucre, Bueno. estamos terminando. Perfecto. ¿Cómo están todos? Bueno, traté de mutearlo mucho porque acá están los dos no portándose como su mejor día, lo cual te genera mucho estrés. Yo hubiera comido, pero no daba. No hay problema. Está bien, no cada uno nada. lidia como puede. No vamos a juzgar a nadie. Por supuesto. Bueno, hablábamos de la flexibilidad, el cuerpo me en lo eso pide. está. Viste, yo tenía acá el chocolate y le iba a mandar, pero no daba, menos hablando de estrés. ¿Y qué te genera el estrés? Comer. No hay nada más rico que comer. Sí, bueno. Te genera comer, pero el chocolate tiene sus efectos, ¿eh? Totalmente. Sepan que no cualquier alimento. Bueno. También les quería dejar súper válidos tus tips, me encantaron. Nosotros siempre desde el emprendedurismo y en esta red haciendo un poco hincapié en que muchas veces todo parece un mundo, y empezar a poner, como decís, palabras, e identificar esos submundos, y dentro de esos submundos aquellas cositas con las que de pronto parecen ser más, podemos lidiar más, y dejar lo otro de lado, lo que es tan gigante, que no se puede trabajar, que no sabemos cómo se llama, y vamos solucionando problemas de a poco. Lo hacemos mucho en las empresas, donde de pronto está todo mal, y ¿qué es lo que está todo mal? ¿Qué es todo? ¿No? Entonces, súper válido para lo que es el estrés. ¿Qué es todo eso que nos estresa? Ponerlo en palabras y poder identificar cómo vamos a lidiar, en qué momento y a través de qué manera con esas cosas que a lo mejor son más identificables. Y en esto de la pandemia, de que hay mucha incertidumbre, decir, hay muchas cosas que uno puede seguir haciendo gracias a la tecnología y gracias a la reinvención. Así que anímense a reinventarse, esta flexibilidad es súper necesaria, así que con todos estos tips, vamos para adelante, tratar de pensar positivo, que hay que construir lo que se está destruyendo. Y acá tienen una red de desarrollo para emprendedores que
con mucha gente muy capaz, con mucha actitud y conocimientos para ayudarlos, a darles una mano, ya sea en lo laboral, tratamos de que los temas también sean en lo personal, también, que uno vaya teniendo un crecimiento en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias, Euge. Les comento Dame que... solamente... Sí, para te comento esto, el No, dame viernes que viene... 5 minutitos, dale. Sí. Les quería Sí, comentar antes de tu cierre, que el viernes que viene va a dale, estar sí. Jonathan Rodríguez Brun haciendo una charla a las 6 de la tarde, como todos los martes y viernes, que es cómo reinventarme en post-cuarentena, ¿sí? Así que nada, también invitados, vamos a mandar los links como hoy a través de los mailing, y bueno, tu cierre, muchísimas gracias. Bueno, quería agradecerles nuevamente a Redem y a todos ustedes por la atención. Siempre es lindo compartir además temas que a uno le apasionan y que siente que pueden aportar cierta luz por estos días. Yo quiero a todos quedar a disposición. Ahí en el chat puse cómo pueden encontrarme, ¿sí? El mail, licmec@hotmail.com. Tengo un blog que es Pasar Agradablemente, y también por el Facebook, ¿sí? Como LICMA Eugenia Caglio. Seguramente si ponen mi nombre aparece alguna de todas estas opciones que yo dejé igualmente en el chat. Así que, bueno, lindísimo encuentro. Gracias, Lucre, por ser anfitriona de este encuentro, y les deseo de verdad que puedan encarnar todas estas palabras que sumamos este último ratito, que les den vida en ustedes y que puedan de esta manera florecer, que también es posible en situaciones de estrés hacerlo, florezcan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si queda alguien más por compartir. Muchas gracias por los comentarios también que están haciendo en este momento. Gracias. Gracias, Eugen. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Bueno, hasta cualquier momento entonces. Chau, chau. Chau a todos, gracias por participar.